Capítulo 7. Días Genin Nube. Empecemos esto desde el principio. Días Genin. Al igual que cualquier otro buen shinobi que no sabía dónde estaban exactamente, Itachi no dio ninguna señal exterior de que estaba despierto cuando despertó. En cambio, dejó que sus sentidos palparan el área. La única y más cercana presencia que podía sentir estaba justo a su lado, y al instante la reconoció como la de Anko. Decidió que estaba en compañía amistosa, abrió los ojos y se sentó. Anko estaba sentada bastante cerca a su derecha y un pequeño fuego sin humo estaba a su izquierda. Él asintió con aprobación ante eso. Como aparentemente aún no era de noche, ¿o ya no? ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? La luz del fuego no los delató, y como Anko se había asegurado de que no hubiera humo, no serían vistos. Desde muy lejos. Itachi. Anko exclamó, interrumpiendo sus pensamientos. Finalmente estás despierto. No tengo ningún conocimiento médico, así que no pude hacer más que darte un chequeo superficial. Tenía miedo de que pudieras tener algunas lesiones internas o algo así cuando no te despertaste. Creo, comenzó a hablar antes de que un ataque de tos lo obligara a detenerse. Por un momento irracional, Itachi realmente temió que el destino lo hubiera alcanzado y que esta fuera su enfermedad actuando nuevamente, pero se obligó a calmarse rápidamente, dándose cuenta de que esto era imposible. Oye, tómatelo con calma, ¿me oyes? Te acabas de levantar. Toma, bebe un poco de agua. Es de un río cercano y ya lo filtré y herví, así que debería estar bien. Él asintió agradecido antes de aceptar el agua, bebiéndola directamente de la piedra que Anko puso en sus manos. Parecía que había tomado una roca grande y la había tallado hasta que pudiera servir como cuenco. Después de terminar su bebida, intentó hablar nuevamente, esta vez con más éxito que antes. Estoy bien. No me siento tan mal, al menos no considerando la situación. ¿Cuánto tiempo llevo fuera de esto? Anko asintió, aceptando sus palabras sin cuestionarlas. No estoy seguro de cuánto tiempo hemos estado inconscientes, pero me desperté hace unas 12 horas. Teniendo en cuenta que no comencé a sentir hambre hasta hace aproximadamente una hora, no creo que estuviéramos inconscientes por mucho tiempo. Quizás un puñado de horas. Y antes de que preguntes, no sé dónde estamos con seguridad, pero tengo una suposición bastante clara. Tú también deberías poder resolverlo con bastante facilidad. Anko tenía razón. Tampoco sentía demasiada hambre. Probablemente más que ella, sin embargo, ya que había usado mucho más chakra en la lucha contra Taro. Y pensando en el hombre. Felicitaciones por matar a Taro y sus subordinados. Al menos ya no tenemos que preocuparnos de que nos busquen. Inesperadamente, Anko negó con la cabeza. Tú fuiste quien lo engañó y distrajo con tus cuervos. Por cierto, este clon tuyo de cuervo a medio formar parecía rudo, así que fue tanto tu victoria como la mía. Aunque parecía un poco deprimida por eso. Si Itachi tuviera que adivinar, diría que probablemente ella estaba decepcionada con su propia actuación. Debería intentar mejorar su estado de ánimo. Su situación era bastante grave sin que ella se distrajera con emociones negativas. ¿Solo tanto? Preguntó en un tono algo burlón, con una ceja levantada. Anko resopló. Sí, solo la misma cantidad. Después de todo, no puedo andar por ahí y decir que fui salvado por un enano como tú, ¿verdad? Él sonrió ante eso antes de volver a ponerse serio y mirar a su alrededor una vez más. Estaban en un pequeño claro, de espaldas a un gran árbol y con una densa niebla rodeándolos, haciendo imposible mirar más allá de la línea de árboles que marcaba el límite del claro. Sí, Anko había tenido razón. Estaba bastante seguro de saber dónde estaban y no le gustó en lo más mínimo. Estamos en la tierra del agua. Ella asintió sombríamente. Lo parece. Eso no estuvo nada bien. El ataque de Taro obviamente los había arrastrado al mar, y desde allí, debieron haber flotado en el agua hasta llegar a tierra. Honestamente, tuvieron una suerte tan increíble que no se habían ahogado, era casi tan difícil de creer. Y el hecho de que hubiera estado tan cerca de morir otra vez, eso era aterrador. Dejó ese pensamiento a un lado, sabiendo que ahora no era el momento de pensar en cosas así, pero tendría que lidiar con esto en algún momento. Como dijiste, al menos no tenemos que preocuparnos de que la gente nos busque. No es improbable que el patrón del orfanato haya pedido que los shinobi investiguen todos estos secuestros, por lo que Kirigakure probablemente asumirá que su gente fue asesinada por el equipo enviado para lidiar con ello. No habrá persecución para nosotros. Y por si acaso, envié algunas de mis serpientes a los alrededores para que nos exploraran, dijo Anko. Es cierto, estuvo de acuerdo.
Pero eso no significa que no habrá ningún grupo de búsqueda. Sería descuidado no registrar el área después de que mataron a tu shinobi tan cerca de tu frontera. Pero deberíamos tener 1 o 2 días hasta que eso suceda. Eso no está mal, pero, dudó por un momento, sin estar seguro de si debía continuar contándole sobre la situación actual en la Tierra del Agua, antes de decidir que era mucho más importante que Anko fuera informada de ello para que ella prepararse que ocultar que tenía información de la que no debería estar consciente. También debemos preocuparnos por los problemas internos que enfrenta actualmente el país. ¿Problemas internos? En primer lugar, ¿qué problemas y, lo que es más importante, cómo se conocen? Preguntó Anko, con los brazos cruzados frente a ella. Mi padre es el jefe de clan de uno de los 4 clanes nobles de Konoha, por lo que obtiene más información que la mayoría. Decidió informarme de lo que sabía sobre la actualidad de la Tierra del Agua tan pronto como supo que esta misión me acercaría tanto a su frontera. Esa era una mentira bastante creíble considerando que Anko difícilmente podía ir con su padre y preguntarle sobre su exactitud. La única persona a la que podría mencionárselo era el Hokage, y él lo aceptaría para proteger el secreto de Itachi. ¿Y qué te dijo exactamente? El país parece estar al borde de una guerra civil, empezó a explicar. Uno en el que el Mizukage y las personas leales a él luchan contra cada persona con un Kekkei Genkai y su partidario. Esperarlo. Exclamó Anko. ¿Por qué harían eso? Los usuarios de Kekkei Genkai son una, si no la más poderosa, adición al poder de lucha de una aldea. Matarlos los paralizaría a ellos mismos. Nadie sabe exactamente por qué el Mizukage actúa como lo hace. Por supuesto, hubo muy pocas excepciones que sabían de la participación de Madara, pero difícilmente pudo mencionar eso, pero muchos de sus seguidores culpan a las personas con límites de línea sanguínea por todas sus dificultades. E incluso la guerra misma. Piensan que pueden lograr la paz para su país si no quedan límites de linaje sucio. Obviamente, hay muchas personas que no están de acuerdo con este genocidio sin sentido o con la forma en que Mizukage dirige su aldea en general, y estos rebeldes probablemente estén planeando derrocar al gobierno actual justo mientras hablamos. Dado que el país se encuentra en un estado tan inestable, es probable que ambas partes tengan a su gente patrullando el área. Y esto, obviamente, es malo para nosotros. También estaba el hecho de que muchas fracciones diferentes habían luchado por el dominio del país desde la fundación del sistema de aldeas ocultas, por supuesto. Dado que la Tierra del Agua es una nación insular, fue mucho más difícil para Kirigakure unificar los diversos grupos dentro de sus fronteras bajo su gobierno que para otras aldeas. Esa fue parte de la razón por la que Madara pudo manipular al país hacia una guerra civil tan fácilmente como lo había hecho. Después de todo, muchos de los partidarios de Mizukage no se oponían tanto a los límites del linaje, sino que no les gustaba la población de otras islas con las que su propia isla había estado en conflicto en el pasado. Simplemente buscaban venganza en lugar de emprender una cruzada contra varios linajes como afirmaban. Sin embargo, estos detalles eran innecesarios para que Anko entendiera la situación, por lo que Itachi no se molestó en explicárselos a ella también. Después de permanecer en silencio durante unos minutos, Anko resumió la situación con bastante precisión. Vaya, esto es tan jodido. Estuvieron en el camino, saltar de árbol en árbol no parecía una buena idea a tanta profundidad en territorio enemigo, durante aproximadamente 2 horas. Habían partido del claro en el que Itachi se había despertado tan pronto como el sol se puso y comenzaron a dirigirse hacia el oeste. No importa dónde estuvieran exactamente, mientras se dirigieran en esa dirección, deberían llegar a la costa más occidental y desde allí podrían correr sobre el agua hasta llegar a la orilla. Desde allí, solo quedaba un pequeño camino hasta llegar a casa. Desafortunadamente, no era una opción buscar al resto de su equipo, ya que era un procedimiento estándar regresar a la aldea para conseguir grupos de búsqueda reales si Genin se perdía en el servicio activo, lo que significa que Yukio y su sensei probablemente ya estaban en su camino. Camino a casa, si todavía estuvieran vivos, claro. Explicarles a sus padres cómo había logrado perderse en la Tierra del Agua sería divertido, estaba seguro. Especialmente porque estarían hartos de preocupación cuando él llegara a casa. Y Shizuya Izumi también. Al menos Sasuke era demasiado joven para ser informado inmediatamente sobre su desaparición. Eso no sucedería mientras no apareciera ningún cadáver o la búsqueda fuera inútil durante varias semanas. Tanto Anko como él habían convocado a sus respectivos animales para explorar el área y advertirles si alguien se estaba acercando a ellos, pero debido a la densa niebla, sus esperanzas de que tuvieran éxito eran escasas. El hecho de que fuera de noche tampoco mejoraba sus posibilidades.
La única forma en que podían notar a alguien en esa niebla era si dicha persona no se estaba escondiendo activamente. Al menos tenía algo de experiencia con la técnica del asesinato silencioso a través de su relación con Kisame, aunque aún estaba por ver de qué utilidad sería para él. El fuerte graznido de un cuervo rompió el silencio de la noche. Anko, susurró. Lo sé. Instantáneamente se acercaron, haciendo que pareciera que estaba demasiado débil para caminar y como si Anko lo estuviera apoyando para avanzar. Ya parecían civiles gracias a su corto tiempo en el orfanato, y su ropa parecía bastante raída por todas las cosas que habían tenido que soportar en las últimas 24 horas, por lo que probablemente se parecían a cualquier otro par de niños huérfanos que actualmente vagaban por el país. Si las personas que se acercaban a ellos fueran los hombres de Mizukage, posiblemente intentarían secuestrarlos también, y entonces su acto podría permitirles tomar al enemigo por sorpresa y matarlo antes de que se produjera una pelea. Si no fueran parte del grupo de Mizukage, con suerte simplemente los ignorarían. Dos hombres con máscaras Ambu aparecieron a una docena de metros delante de ellos. Está bien, la izquierda comenzó a hablar casi de inmediato. Sabemos que no eres de aquí, pero obviamente no eres enviado por el Mizukage. Les daré a ustedes la oportunidad de explicarse ahora mismo y depende de su respuesta lo que sucederá después. Entonces, empieza a hablar. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Eso no era lo que esperaba y le dejó inseguro de cómo actuar. Sabiendo que no responder inmediatamente tendría consecuencias negativas, planeó darse más tiempo para pensar y abrió la boca para decir algo, solo para ser privado de la oportunidad cuando Anko comenzó a hablar antes de que él tuviera la oportunidad. Somos shinobi de Konohagakure. Nos quedamos varados aquí, donde quiera que esté realmente aquí, por accidente. De hecho, actualmente estamos de camino a casa. Muy bien, podría trabajar con eso. Hablando francamente, lo más probable es que también les hubiera dicho la verdad después de deliberar un poco, ya que obviamente ya sabían que eran extranjeros, pero prefirió pensar las cosas más detenidamente antes de actuar. Aún así, como ellos sospechaban de ellos, incluso una pequeña mentira podría tener consecuencias terribles, por lo que ir con la verdad por el momento no era tan malo. Además, dado lo que habían dicho los Ambu, era bastante probable que fueran rebeldes, lo que también explicaba por qué no fueron atacados en el mismo momento en que se encontraron. Sí, parecía que esta forma de proceder era efectivamente la mejor. Las dos personas frente a ellos no reaccionaron visiblemente, pero había sorpresa y escepticismo en sus voces cuando el mismo Ambu de antes habló de nuevo. Shinobi de Konohagakure, ¿dices? ¿Y qué pruebas tienes de eso? No veo un protector para la frente con el símbolo de Konoha, ni siquiera un protector para la frente. Pudimos demostrar una técnica que nadie más que un shinobi de Konoha podría usar. Decidió unirse a la conversación antes de que las cosas se intensificaran más. Creo que estás al tanto de Orochimaru, preguntó, y la forma en que se tensaron después de solo escuchar su nombre fue prueba suficiente para responder eso. Mi compañera de equipo es su exalumna y, al igual que él, hizo un contrato con las serpientes. Un contrato que solo se encuentra en Konoha. Con tu consentimiento, ella podría convocar una serpiente para ti. Era un poco arriesgado considerando que sería descuidado por su parte permitir que un shinobi desconocido usara un jutsu, pero actualmente era su mejor apuesta. Eso no parece una buena idea, respondió el hombre, mientras sus manos buscaban lentamente un arma. Tal vez sería mejor. Debo agregar que ya envié un mensaje a casa a través de mi convocatoria de cuervos. Si algo nos pasa, nuestra aldea sabrá quién es el responsable, y estoy seguro de que sabes qué pasaría si matas al heredero Uchiha, se señaló a sí mismo, y a su compañero de equipo. Nuevamente, no era necesariamente la mejor forma de acción anunciar su identidad y amenazarlos simultáneamente, pero los dos le daban la sensación de ser muy inexpertos y nerviosos. Esta estrategia realmente podría funcionar, y si no, bueno, estaba seguro de que podrían enfrentarlos en una pelea. Está bien, fue la otra persona quien habló esta vez. Muéstranos la técnica. Anko no dudó, probablemente habiendo llegado a las mismas conclusiones que él, e hizo los sellos manuales necesarios tan lentamente como pudo antes de convocar a una pequeña serpiente marrón. Ambas personas se miraron durante unos segundos, ignorando tontamente a Anko y a él, antes de que ambos asintieran y el hombre que había hablado primero comenzara a hablar de nuevo. Muy bien, creo que es prueba más que suficiente. En estas circunstancias, te ofrecemos nuestra ayuda para llevarte a casa, siempre y cuando vengas con nosotros. No habían tenido elección real en ese asunto, así que siguieron a estos dos de regreso a su campamento.
Por supuesto, podrían haber luchado contra ellos y probablemente incluso ganar. La breve conversación había sido suficiente para convencer a Itachi de que no eran Anbu reales, sino más bien rebeldes de nivel Chunin que querían proteger su identidad, pero incluso una pelea corta lo más probable es que atraiga a otros a su manera. Eso no lo podían permitir. Anko, quien aparentemente había notado lo mismo, aprovechó la oportunidad para averiguar más sobre dónde estaban exactamente y la situación actual del país en general. Parecía que estaban en la isla más occidental, la más cercana al continente. Quedaron varados en algún lugar de la parte sureste de dicha isla, lo cual fue una suerte porque esa era la parte de la isla que controlaban los rebeldes. Si bien la situación aún no había llegado a una guerra total, regiones de toda la Tierra del Agua ya estaban eligiendo bando. No pasaría mucho tiempo, concluyó Itachi, hasta que comenzara la verdadera pelea. Si bien Itachi estaba agradecido por la información, también estaba algo disgustado por la forma en que los dos les contaron con entusiasmo sobre la tensa situación en su país, así como todo tipo de pequeños secretos. Tuvieron suerte de que ni Anko ni él ni Konoha en general actuaran basándose en esta información para librar la guerra en estas tierras. Si no hubiera estado seguro de ello antes, entonces este habría sido el punto en el que se haría obvio que no eran Anbu reales. La información más interesante que recibieron fueron los nombres de los responsables del campamento a los que entrarían en unos minutos. Destacaba especialmente un nombre, Meiterumi. Había sido consciente de que la futura Godaime Mizukage era parte de la rebelión y que sus logros allí serían parte de la razón por la que fue elegida para el puesto en primer lugar, pero no esperaba encontrarse con ella aquí y ahora. Y eso le planteó un problema. ¿Qué debería hacer ahora? El Sandaime y él habían hecho muchos planes, pero la mayoría de ellos se centraban en fortalecer a Konoha y tal vez a sus aliados. Se prepararon para enfrentar a Akatsuki, lo que parecía manejable en su mayor parte considerando que la mayoría de los miembros ya habían sido asesinados cuando él mismo murió. Pensaron en formas de proteger a los Jinchuriki y trataron de mejorar su relación con las otras aldeas. Fue lamentable que el último punto en particular fuera difícil de archivar. Así que poco después de que terminara la última guerra, la mayoría de las demás aldeas todavía estaban lamiéndose las heridas y lamentando sus pérdidas. La animosidad aún se mantenía fuerte. Ahora, sin embargo, se le dio la oportunidad de mejorar la imagen de Konoha ante los ojos del futuro Mizukage. Lo mejor de todo fue que parecería que los ayudaron solo por la bondad de sus corazones. Después de todo, si lo mirabas desde una perspectiva externa, era obvio que los rebeldes estaban en una peor posición que el Mizukage, por lo que no había ninguna razón real para mostrarles buena voluntad. Ni siquiera era como si pudieran dar algo a cambio de la ayuda que recibieron. Todo lo que Konoha les dio sería con espíritu de buena voluntad en lo que a ellos respecta. Claro, habría gente que pensaría que estaban jugando en ambos bandos para ganar sin importar quién saliera victorioso de la guerra civil, pero no tendrían pruebas. Además, ¿cómo podrían saber que Meiterumi se convertiría en Mizukage? Lo único a lo que debían prestar atención era a que no hicieran que pareciera que Konoha solo estaba ayudando a los rebeldes a desestabilizar aún más el país. Sí, esta fue la oportunidad perfecta para mejorar las relaciones entre Konoha y Kiri. Ahora solo necesitaba encontrar una manera de ayudar al futuro Mizukage y de alguna manera persuadir a Anko para que no lo detuviera. Itachi no estaba seguro de qué sería más difícil. Estaban aquí. Frente a ellos estaba el campamento, ubicado en medio del bosque con un enorme muro de piedra en la parte trasera. El campamento era más o menos lo que esperaba. No era muy grande y dudaba que cabieran más de 50 hombres, y las estructuras más complejas eran algunas tiendas de campaña aquí y allá. Honestamente, llamarlo campamento era algo inapropiado. Era obvio a primera vista que esto no era una solución permanente sino más bien una ubicación temporal que utilizarían mientras tuvieran negocios en esta área. Los dos Anbu los llevaron directamente a lo que supuso era el centro del lugar, ignorando las miradas curiosas, y a veces hostiles, que les lanzaban. Podía sentir el nerviosismo de Anko y pensó en intentar tranquilizarla, pero finalmente decidió no hacerlo. Probablemente ella simplemente se ofendería por eso. Los dos hombres se detuvieron y siguieron su ejemplo. Frente a ellos, sentados en una mesa redonda de roca, probablemente creada con un jutsu, pensó, había 6 personas, 4 mujeres y 2 hombres. Y una de las mujeres era obviamente Meiterumi. En realidad, nunca antes la había visto cara a cara, pero había visto fotografías, y la mujer de cabello castaño rojizo, fácilmente la persona más joven en la mesa, era definitivamente ella.
Parecía tener alrededor de 16 o 17 años, lo que ahora que lo pensaba fue de gran ayuda para crear una línea de tiempo. Si recordaba correctamente, y estaba seguro de que así era, entonces ella se convirtió en Mizukage cuando tenía poco más de 20 años, lo que significaba que... ¿Por qué trajiste a algunos niños al campamento? La voz del hombre de mayor edad, que parecía tener unos 50 y tantos años, interrumpió sus pensamientos. No tenemos la capacidad para acoger a todos los huérfanos que encontramos, especialmente en este pequeño campamento. Deberías saber eso. Disculpe, Takahashi-sama, pero, uno de los Anbu intentó explicar, pero fue interrumpido por el mismo anciano de antes. No hay excusas. Ahora que conocen nuestra ubicación, no tenemos más remedio que dejarlos quedarse aquí, lo que significa que tenemos 2 bocas más que alimentar. No tenemos suficientes recursos para... Takahashi-san, no hay necesidad de hacer tanto ruido. Por favor, cálmate. Te estás avergonzando ahora mismo. Fue Mei quien interrumpió al anciano, quien de hecho se calló después de murmurar un sí, Mei-san. De hecho, todas las demás personas en la mesa la miraron como si esperaran que ella tomara la decisión. Interesante, pensó. No esperaba que ella ya fuera una figura tan prominente de la rebelión. Es aún más impresionante si se considera su juventud. Puedes irte ahora. Les dijo a los 2 Anbu, quienes asintieron agradecidos y desaparecieron un segundo después. Ustedes 2, se giró para mirar a Anko y a él ahora. ¿Serías tan amable de explicar quién eres? Anko dio un paso adelante primero, luciendo tan confiada como siempre y sin mostrar el nerviosismo que él sabía que ella debía sentir. Mi nombre es Anko Mitarashi. Este es mi compañero de equipo, Itachi Uchiha. Somos shinobi de Konohagakure que aterrizamos aquí después de que una pelea en la costa de la Tierra de los Bosques terminara con nosotros siendo arrastrados al mar. Hace poco nos despertamos en vuestra costa y cuando vuestros hombres nos ofrecieron su ayuda para regresar a casa, fuimos con ellos. Y ahora estamos aquí. Realmente, era fácil olvidar que Anko podía ser excelente en las negociaciones cuando mantenía la calma y la compostura. Era una pena que rara vez decidiera actuar así. Un murmullo de sorpresa estalló después de que ella terminó, e incluso las cejas de Mei se alzaron en silenciosa sorpresa. Varias personas abrieron la boca para hablar, pero una mano levantada por Mei los detuvo en el proceso. ¿Shinobi de Konoha? Entonces estás lejos de casa. Desafortunadamente, no sé si realmente podremos dejarte regresar a casa tan fácilmente. La situación de nuestro país es muy delicada en estos momentos. Necesitamos discutir esto antes de tomar una decisión, así que si tú, esperarlo, exclamó Anko, dando otro paso adelante. No puedes simplemente. Anko la interrumpió con calma mientras la agarraba por el hombro para impedir que diera un paso más. Por favor, cálmate. No necesitamos problemas adicionales. Ella lo fulminó con la mirada. No puedes pedirme que mantenga la calma después de que ella haya dicho algo así. Si no puedes mantener la calma, déjame hablar a mí. No quiero que ofendas a nuestros anfitriones. Eso llevaría a consecuencias realmente desafortunadas que deberíamos intentar evitar. Ella lo miró por unos momentos durante los cuales Itachi se sorprendió de que nadie más los interrumpiera antes de finalmente asentir y ponerse detrás de él. Bien, entonces habla. Bueno, dijo Mei y se rió en silencio cuando él se giró para mirarla. Eso fue interesante. E intenso. Pensaría que serían pareja si fueran un poco mayores, ¿sabes? Sin mirar a Anko porque no estaba interesado en ver su reacción ante tal comentario, dijo, por favor, perdona la imprudencia de mi compañera de equipo. La paciencia no es su fuerte. Ignoró la mirada que podía sentir en la parte posterior de su cabeza. Si me permite, ¿podría hacer una pregunta? Dispara, respondió simplemente con una sonrisa y un movimiento descuidado de la mano. El problema al que te enfrentas es que no quieres que las otras naciones se enteren de este conflicto interno en tu país, ¿verdad? Porque si ese es el caso, lamento decirte que ya es demasiado tarde para eso. Su actitud tranquila desapareció en menos de un segundo. Explicar. Mi padre es el jefe del clan Uchiha, uno de los 4 clanes nobles de Konoha. Obtiene más información que la mayoría, información que a menudo comparte conmigo, por lo que puedo decir con seguridad que al menos los superiores de Konoha ya saben sobre este conflicto. No puedo decir nada seguro sobre las otras naciones, pero al menos Kumonogakure también podría saberlo. Obligarnos a quedarnos aquí o incluso matarnos no conseguirá nada más que ofender a nuestra aldea. Hubo un momento de silencio antes de que Mei comenzara a hablar de nuevo. ¿Cómo se enteraron?
Las fronteras están cerradas, ninguna información debería poder entrar o salir de este país. No creo que seas tan ingenuo como para creer eso, Terumi-sama. Es imposible aislar completamente a un país entero del resto del mundo. Siempre habrá algunas personas que logren escapar al extranjero y contar sus historias. Por ejemplo, nos encontramos con algunos Kirinin en nuestra misión. Es su culpa que nos quedáramos varados aquí en primer lugar. ¿Y cuál era exactamente tu misión? Recibimos información de que durante las últimas semanas muchos niños fueron secuestrados en un orfanato en la costa del país de los bosques. Probablemente incluso más. Nos enviaron con nuestro equipo a encargarnos de los responsables, que asumimos que eran bandidos comunes. Sin embargo, resultó que la fuerza principal detrás de estos secuestros eran shinobi. Shinobi de Kirigakure. Y por los comentarios que hizo quien supongo era su líder sobre Kekko y Genkais en general, estoy seguro de que no estaban afiliados a ti sino a Mizukage. Esperen, niños, dicen, exclamó sorprendida una de las otras mujeres en la mesa. Hemos notado que un número cada vez mayor de niños huérfanos llegan a varias aldeas y apoyan nuestra causa, Mei-sama. Y acabamos de hablar del creciente número de desaparecidos bajo nuestra protección. Esto tiene que estar conectado. Necesitamos que... Sí, gracias, Ito-san. Mei la interrumpió. Volviéndose hacia ellos, continuó. Mitarashi-san, Uchiha-san, estoy segura de que habrán notado que mis amigos y yo tenemos mucho que discutir. Volveré contigo más tarde. Hasta entonces, disfruten de nuestra hospitalidad. Cuando se giró una vez más para enfrentar a los otros hombres y mujeres en la mesa, un ambú apareció a su lado, y por la forma en que se comportaban, Itachi estaba seguro de que esta vez era uno real. Sin otra opción, tanto él como Anko los siguieron cuando comenzaron a alejarlos. Mientras tanto, Itachi solo podía esperar no estar cometiendo un grave error. Capítulo 8. Días Genin sexto. Empecemos esto desde el principio. Días Genin. Nosotros. Tuvieron que esperar casi 8 horas durante las cuales Itachi, agradecido, notó que de hecho fueron tratados más como invitados que como prisioneros antes de que Mei finalmente viniera a hablar con ellos. Desafortunadamente, tuvo que pasar este tiempo a solas con una malhumorada Anko, así como con su guardia, por supuesto, lo cual era todo menos cómodo. Fue una idea estúpida venir aquí. Ella estaba despotricando hace un momento. No tienen ningún motivo para dejarnos ir. Y tú simplemente lo aceptaste. ¿Estás tan ansioso por morir cuando solo tienes 6 años? Técnicamente, dijo. Moriría cuando tenía 7 años, ya que mi cumpleaños pasó hace varios días. Por supuesto, eso tampoco había sido lo correcto. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y por qué no dijiste nada? Bueno, al menos ahora parece más sorprendida y ofendida que enojada. El segundo día después de nuestra llegada al orfanato. Y no vi ninguna razón para decírselo a nadie porque estábamos en una misión que tiene prioridad. Pero podrías habérnoslo dicho de todos modos. Necesitamos celebrar más tarde. Ya sabes, si sobrevivimos a esto y todo. Oh, ¿qué dices sobre? Por más interesante que parezca esta conversación, me temo que debo interrumpirla. Otra voz detuvo misericordiosamente a Anko antes de que pudiera continuar con los planes que tenía para su fiesta de cumpleaños. No es que planeara tener uno en primer lugar, eso sí, pero Anko era el tipo de persona que no entendía el significado de no. Terumi-sama, dijo mientras se daba la vuelta. ¿Cómo podemos ayudarte? Oh, ya lo hiciste. Ella le dedicó una sonrisa. La información sobre su misión fue de gran ayuda. Comparamos las cifras y parece que hubo un aumento en los asesinatos de nuestros partidarios en las aldeas, donde también se informó de un número cada vez mayor de niños huérfanos las semanas anteriores. Si bien no hay pruebas definitivas, esto, junto con la información que nos proporcionó, muestra una imagen clara. Estas cosas deben estar conectadas. ¿Deberías decirnos eso? Anko preguntó. ¿No es este algún tipo de secreto que deberías mantener alejado de nosotros para que no podamos contárselo a nadie? Terumi se burló. Después de que Ito-san habló mientras todavía estabas en nuestra presencia, sinceramente dudo que no hubieras podido llegar a la misma conclusión por tu cuenta. Sea como sea, tenemos que hacer algo al respecto. Todo lo que los niños necesitan debe ser llevado a algún lugar antes de que puedan ser obligados a obedecer y espiar para el Mizukage, y la elección más lógica sería su sede en esta isla que se encuentra en la costa sur. Como agradecimiento por su ayuda para exponer este engaño, lo ayudaremos a regresar a casa. Mañana nuestra gente se reunirá, destruirá el cuartel general y liberará a los niños.
Te llevaremos con nosotros hasta cierto punto desde el cual luego nos separaremos el uno del otro y tú harás el resto del camino por tu cuenta. ¡Genial! Gracias Mu, comenzó Anko antes de que Itachi la interrumpiera. Quiero ayudar. ¿Qué? Se escucharon dos exclamaciones idénticas, e Itachi no pudo evitar sentirse un poco satisfecho de haber logrado romper la hasta ahora perfectamente tranquila fachada del futuro Mizukage. Itachi, no puede ser. Uchiha-san, no veo por qué. De manera algo inesperada, ambos se quedaron en silencio cuando él levantó la mano. Nuestra misión era salvar a los niños que fueron secuestrados. En circunstancias normales, esto sería imposible ahora. Nos veríamos obligados a retirarnos. Sí, por el contrario, nos unimos a usted, el éxito es muy probable. Además, continuó rápidamente al ver a ambas jóvenes abrir la boca. Como portador de un Kekkei Genkai, encuentro la filosofía del Mizukage y sus seguidores repugnante y ofensiva. Con mucho gusto aprovecharía esta oportunidad para dañar su causa. Hubo un momento de silencio antes de que Mei hablara. Puedo entender tu razonamiento, especialmente el segundo ya que también soy usuario de Kekkei Genkai, pero no creo que esto sea suficiente para permitirte acompañarnos. Además, es poco probable que tu sola presencia cambie el curso de la batalla. Además, añadió Anko, sorprendentemente tranquila. Tendrías que explicarle al Hokage por qué exactamente elegiste arriesgar tu vida para ayudar a algún shinobi extranjero, independientemente de si su objetivo era dañar a Konoha o no. No, espera. De hecho, se podría argumentar que ayudar a los rebeldes a derrocar a su actual Kage equivale a dañar a Konoha, ya que empeora su relación con el gobierno oficial de otra gran nación. Y, solo como nota al margen, no necesariamente quiero ser yo quien le explique a su padre, que es el jefe del KMPF, por qué su hijo murió bajo mi supervisión. Itachi les dio a ambos una pequeña sonrisa. Mi seguridad no estará en peligro, así que no debes preocuparte por eso. Y tiene razón, Terumi-sama, en que mi destreza en la lucha tampoco será un factor decisivo en la batalla en sí. Sin embargo, puedo darles algo más. Casi con certeza puedo garantizar la seguridad de todos los niños. Si bien no fue necesariamente fácil, Itachi pudo persuadir a ambas mujeres para que lo dejaran ayudar después de que les explicó exactamente cómo planeaba hacerlo. Eso fue bastante afortunado ya que ayudó enormemente a sus planes a largo plazo. Estaba bastante seguro de que Mei Terumi no se olvidaría de este día y sus eventos en el corto plazo, en cualquier caso. Su plan era simple pero efectivo. Primero, crearía un clon de cuervo para colarse en su escondite. Teniendo en cuenta que la capacidad de utilizar un contrato de invocación para una técnica como esta era casi inaudita e imposible de lograr para cualquiera que no tuviera un contrato ni con los cuervos ni con las serpientes, nadie se inmutaría ante el asesinato de cuervos. Luego, se escabullía hasta donde estaban los niños y los escondía bajo un genjutsu que hacía que todos los que venían a buscarlos pensaran que habían desaparecido. Claro, un shinobi de alto rango sería capaz de mirar a través de él, pero dudaba que tal shinobi estuviera de guardia para un grupo de niños. Fue durante las primeras horas del amanecer cuando una bandada de cuervos sobrevoló el pequeño escondite que se encontraba a espaldas de la costa. Era bastante obvio que esta base no era muy significativa, lo cual no era una sorpresa si se tomaba en cuenta su ubicación. La isla en la que estaba ubicada no solo era una de las islas más pequeñas de la Tierra del Agua, sino que tampoco tenía recursos notables. Tampoco nunca había habido una gran población, ya fuera shinobi o civil. En total, probablemente había menos de 1000 habitantes en este pedazo de tierra. Su único uso era como sistema de alerta temprana en caso de que algún país los invadiera desde el oeste, en cuyo caso esta isla se usaría para frenar al enemigo mientras las otras islas se preparaban para la pelea real. La base era pequeña, solo 3 o 4 veces mayor que el tamaño del campamento de los rebeldes. Aún así, gran parte del espacio no era más que terreno vacío. Solo había 3 edificios. El primero parecía ser una taberna de algún tipo si la música que podía escuchar era válida y estaba ubicada cerca del océano. El segundo era bastante indescriptible, no tenía ninguna característica especial y, por lo tanto, no daba ninguna pista exterior de cuál podría ser su propósito. El tercer edificio era también la única construcción que parecía que alguien se había molestado en mantenerlo en forma. Era una gran torre, que tenía al menos 5 veces la altura de la taberna, y estaba construida con piedra de aspecto robusto. Toda la zona estaba rodeada por un muro de 20 metros de altura construido con la misma piedra que la torre.
Si bien dudaba que pudiera resistir alguna técnica realmente poderosa como las que al menos Mei debería poder realizar, parecía lo suficientemente resistente como para resistir a un shinobi normal por un tiempo. Su objetivo principal probablemente era ralentizar a los enemigos de todos modos en lugar de mantenerlos alejados permanentemente, por lo que no había necesidad de ser casi indestructible como el muro que rodeaba Konoha. También podía ver gente patrullando a intervalos regulares. Se preguntó por un momento dónde dormían y vivían todos los habitantes, que no podían ser más de 200, pero lo lógico sería que los edificios continuaran bajo tierra. Honestamente, fue un poco insultante llamar a esta base cuartel general. Todo el complejo no fue construido para resistir un asedio sino para servir como vigía ante posibles invasores. Una vez que estuvieran bajo ataque, serían poco más que cerdos en un matadero. Pero, por desgracia, ese no era su problema. Todo lo contrario, de hecho. Itachi pensó por un momento dónde podrían estar los niños antes de decidir que la ubicación más probable sería el segundo edificio o el subterráneo debajo de él. El hecho de que este edificio fuera uno de los dos edificios que tenían guardias, siendo el otro la torre que probablemente era el corazón de esta base, fue más que suficiente para llegar a esa conclusión. También ayudó que ambos guardias parecían aburridos, obviamente no esperaban hacer nada interesante en el corto plazo. Decidió continuar, siguió su plan y voló hacia abajo. El guardia izquierdo, que había estado disfrutando de su comida esa noche, dio un grito de sorpresa cuando le robaron la comida de la mano cuando estaba a punto de morderla. Su compañero guardia se rió por un segundo antes de darse cuenta de que otros cuervos estaban hurgando en su bolso en busca de más comida. Ni ellos ni los curiosos que se encontraban desde lejos se dieron cuenta de que algunos cuervos atravesaban la puerta previamente cerrada, aunque tampoco se cerró tras ellos. Naturalmente, con una pared y una puerta entre ellos, nadie notó tampoco cómo los cuervos antes mencionados formaban un cuerpo una vez que estaban solos en la habitación. Parecía que todo el edificio, al menos en este piso, era una sola habitación, llena hasta los topes de armas de todo tipo. El único otro detalle notable fueron las escaleras que conducían hacia abajo. Pensó. Entonces parece que esto es la armería. Sin mirar el diente de un caballo regalado, tomó una buena cantidad de kunai, shuriken, algo de alambre, uno quizás y algún otro equipo de apariencia útil. Nunca se sabía cuándo esas herramientas serían útiles. Solo después empezó a descender lentamente las escaleras, moviéndose siempre con cautela pero rápidamente. Después de todo, tenía un horario. Tuvo que seguir las escaleras durante unos 3 minutos antes de ver finalmente el final. Itachi estaba a punto de descender completamente a este nuevo piso cuando de repente se detuvo. Hubo voces. El nuevo grupo aún no ha llegado. ¿Problemas? No, Taro, nunca. Pero, Kiri podría. Itachi podía escuchar 3 voces diferentes, 2 masculinas y una femenina, lo que significaba que había al menos 3 personas. No tenía forma de saber si había más enemigos que simplemente no habían hablado todavía porque él, por alguna razón, no podía sentir el número exacto de presencias de chakra. Supuso que debieron haber hecho algo para bloquear los sentidos de los invasores. Ni siquiera se atrevió a dar un pico porque el pasillo parecía, si interpretaba correctamente el eco de sus voces, recto y sin vueltas donde esconderse. Lo detectarían inmediatamente. Itachi solo tenía unas pocas opciones que podía tomar en este momento, y después de una breve consideración, decidió tomar la más fácil. Usó un Enge, técnica de transformación, para parecerse a uno de los guardias fuera del edificio mientras simultáneamente colocaba su espada, el wakizashi que había tomado solo unos minutos antes, en su espalda. Luego también usó un genjutsu para ocultar el hecho de que estaba allí en primer lugar. Disfrazado en su lugar, hasta la misma expresión aburrida que había visto al hombre antes, continuó caminando tranquilamente escaleras abajo, sin molestarse más en silenciar sus pasos. Las personas, que afortunadamente eran solo 3, lo notaron solo unos segundos después de que él los vio, dándole la oportunidad de determinar su nivel de amenaza. De hecho, había 2 hombres y una mujer, esta última aparentemente también era el único luchador del grupo, mientras que los otros 2 parecían más científicos. Obviamente no podía estar seguro ya que no era necesario usar uniformes shinobi estándar para serlo y era bastante fácil para los shinobi experimentados ocultar los signos típicos que los delatarían, pero considerando que no tenían ninguna razón para ocultar su profesión dentro de su base mientras estaba rodeado de aliados, estaba bastante seguro de su estimación. Shindo, ¿qué estás haciendo aquí?
Sabes que no puedes faltar a tu turno otra vez o serás castigada, dijo la única mujer del grupo, sonando exasperada y molesta al mismo tiempo. La forma en que sacudió la cabeza, haciendo temblar su cola de caballo marrón con cada movimiento, y se masajeó las cejas dio la impresión de que esta no era la primera vez que Shindo se saltaba su deber y que ya estaba acostumbrada. Itachi no dejó de caminar cuando le dio una débil sonrisa en respuesta, levantando su mano derecha como si fuera a rascarse la nuca. Solo unos pocos pasos más. Sé que sé. Pero estaban esos cuervos locos, ¿sabes? Bajaron del cielo para. No terminó la frase. Tan pronto como estuvo dentro del alcance, agarró el mango de su espada con su mano derecha, la que había puesto en posición cuando comenzó a rascarse la parte posterior de la cabeza, y cortó hacia abajo a la kunoichi. La mujer ni siquiera tuvo tiempo de abrir mucho los ojos con sorpresa antes de morir. Sus dos compañeros no entendieron de inmediato lo que estaba pasando, y cuando sus cerebros se dieron cuenta del peligro que corrían y dieron la orden de gritar pidiendo ayuda, ya tenían las gargantas cortadas, haciéndoles imposible hacerlo. Todo el asunto apenas había durado más de un segundo. Itachi miró a los dos hombres, observando sus abrigos que parecían los típicos del personal médico. Tenía muy buenas ideas sobre lo que incluía su trabajo aquí y no le gustó en absoluto. Más aún cuando pensaba en el hecho de que sus pacientes eran niños. En el mejor de los casos, estaban allí para tratar a los niños después de que se tomaran algunas medidas persuasivas demasiado violentas para convertirlos en sus espías. En el peor de los casos, se realizaron experimentos con ellos. Este pensamiento le recordaba demasiado a Orochimaru para su gusto. Itachi pudo ver una puerta a unos 200 metros de su posición. Continuando caminando por el pasillo, inspeccionó su entorno. Las paredes estaban construidas con una piedra diferente a la del edificio sobre el suelo y no parecía que estuviera desgastada por el tiempo todavía, por lo que estaba bastante seguro de que esta instalación subterránea no existía cuando se construyó la base por primera vez y, de hecho, una incorporación reciente. Tal como pensaba, no había otros pasillos que se alejaran de este, y tampoco había otras habitaciones además de la que podía ver al final del piso. En poco tiempo, había llegado a la puerta, estirando sus sentidos para sentir si podía determinar si había personas al otro lado de la puerta y cuántas. Cerrando los ojos, empezó a contar, hasta llegar a 8 personas muy cerca de la puerta. Estirando aún más sus sentidos, pudo sentir otro número de personas más atrás en la habitación. Sin embargo, no podía decir exactamente cuántos eran, ya que cualquier cosa que hicieran para perturbar sus sentidos todavía lo obstaculizaba, pero por la gran cantidad de ellos, supuso que estas presencias debían pertenecer a los niños desaparecidos. Itachi sintió una ola de alivio fluir a través de su cuerpo, feliz de haber elegido correctamente cuando decidió que este debía ser el edificio en el que estaban retenidos. No pensó que habría tiempo suficiente para cambiar de opinión ahora y tratar de infiltrarse en otro edificio antes de que comenzara el ataque si se hubiera equivocado. Abrió la puerta y entró en acción, con su Sharingan ardiendo. Al notar al instante que 5 de las 8 personas vestían ropas que los identificaban como personal médico, les dio menor prioridad y atacó a los otros 3 shinobi primero. El primer enemigo murió al cortarle el cuello antes de que pudiera hacer algo más que alcanzar su arma. El segundo fue más rápido y lo atacó con una espada que bloqueó con su wakizashi. Itachi saltó lejos de su lugar para evadir el shuriken del tercer enemigo, mientras se defendía de los golpes de espada de la persona frente a él. ¿Cómo llegó aquí ese maldito Uchiha? Uno de ellos exclamó enojado. Noarg intentó responder su compañero, pero dejó de hablar cuando uno de los cortes de Itachi golpeó su hombro. Distraído momentáneamente, Itachi le dio una patada giratoria en la cara y se movió para terminar el trabajo solo para ser detenido por el último enemigo. Alejándose un poco de ambos enemigos, comenzó a tejer sellos manuales. Katon. Kaki no Jutsu. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. El shinobi que acababa de salvar a su camarada había estado en el proceso de formar sus propios sellos manuales, probablemente para defenderse a sí mismo y a su compañero del ataque, pero se quedó de pie mirando boquiabiertos los cuerpos, gritando del personal médico que había tratado de salvarlo. Huyó de la habitación y había sido el verdadero objetivo del ataque de Itachi. «Maldito seas, mocoso», gritó y corrió hacia él con nuevo impulso, ignorando los gritos de su compañero para que se detuviera. Itachi esperó hasta que su enemigo estuvo casi frente a él, con solo 10 metros de distancia entre ellos, para usar simultáneamente un genjutsu de bajo nivel sobre él y lanzar su espada. Como técnicamente era un clon, sus reservas de chakra eran más limitadas que las de su yo original porque no podía regenerar ningún chakra propio.
Eso significaba que no podía arriesgarse a desperdiciar chakra tratando de usar un genjutsu en sus enemigos sin estar seguro de que eso le daría la muerte. En este momento era una situación así. Incluso si el hombre tuviera el control de chakra necesario, lo cual era una posibilidad probable, para liberarse, probablemente estaría demasiado enfurecido para concentrarse lo suficiente como para hacerlo lo suficientemente rápido como para evadir la espada que volaba hacia él en ese momento. La probabilidad de que sobreviviera al ataque era cercana a 0. No se liberó. 2 abajo, 1 a la izquierda, pensó sombríamente, ignorando el olor a carne humana quemada que salía del rincón donde había muerto el personal médico. Un segundo después, tuvo que concentrarse en no caer al suelo ya que la tierra comenzó a temblar y el sonido de las explosiones se escuchaba a lo lejos. El ataque de los rebeldes había comenzado. Su atención volvió al último enemigo vivo cuando lo vio formando sellos con las manos por el rabillo del ojo. Al darse cuenta gracias a su Sharingan para qué técnica se estaba preparando el enemigo, rápidamente decidió un plan y corrió en su dirección. Suiton. Mizuka Mikiri. Liberación de agua. Cortadora de agua ascendente. Una ola lineal de agua salió disparada de la boca del hombre y apuntó directamente a la cabeza de Itachi, pero él no la esquivó. En cambio, dejó que el ataque golpeara su cuerpo, atravesándolo directamente en la cabeza. El cuerpo se disolvió instantáneamente en docenas de cuervos, todos ellos volando en dirección al Kirinin. El hombre no tuvo tiempo de pronunciar más que un sorprendido ¿qué carajo? Antes de que un Itachi medio reformado le perforara la cabeza con su propio kunai. Toda la pelea no había durado ni 2 minutos. Comprobó sus reservas solo para darse cuenta de que apenas le quedaba una sexta parte de su chakra. Sería suficiente para el genjutsu que tenía en mente, pero dudaba que pudiera aguantar más de media hora, o incluso tanto tiempo. Entonces tenía que ser suficiente. Itachi se dirigió a la esquina donde los niños estaban encerrados en el fondo de la habitación detrás de una hilera de barras de metal. Contándolos rápidamente, se dio cuenta de que eran más de 30. Junto con los niños que ya estaban haciendo trabajo de espionaje para el Mizukage en todo el país, el número de niños superó por un amplio margen al número de niños desaparecidos en el orfanato. Esto, al menos, demostró su sospecha de que los shinobi de este escondite también secuestraban niños de otros lugares además del orfanato, probablemente de otros lugares de la costa de la Tierra del Bosque y de diversos pueblos de las propias islas. No se preocupen, les dijo mientras intentaba sonar lo más tranquilizador posible. Estoy aquí para ayudarte. Me quedaré aquí hasta que mis amigos vengan a ayudarme a sacarte de este lugar, ¿de acuerdo? Ninguno de los niños, todos ellos escondidos lo más lejos posible de los barrotes, respondió. Reprimió un suspiro. Tenía sentido que no confiaran en él después de haberlo visto matar a las otras personas en la habitación, incluso si estas personas fueran sus captores. Sería genial si pudiera usar un genjutsu para dejarlos dormir a todos, pero desafortunadamente no estaba en condiciones de hacerlo con sus bajas reservas, ya que simplemente le cortaría el tiempo que podía mantener la ilusión para esconderse. A ellos. ¿Hablando de qué? Itachi se concentró por un momento antes de hacer algunos sellos con las manos, creando una ilusión que haría parecer que las barras de metal fueron destruidas y los niños detrás de ellas ya no estaban. Esta no era una ilusión especialmente poderosa, pero serviría. Dudaba que quien fuera enviado a controlar a los niños esperara que un genjutsu los escondiera en lugar de simplemente asumir que se habían ido, por lo que probablemente ni siquiera buscarían uno. E incluso si lo hicieran, era muy probable que no fueran muy capaces de detectar genjutsu, y ciertamente no uno creado por él, ya que se necesitaba a todos los shinobi talentosos para defender su base. Ahora solo le quedaba mantener esta técnica hasta que llegara el apoyo. Unos 20 minutos más tarde y a unos kilómetros de distancia del combate, Itachi abrió los ojos con una sonrisa, acabando de recibir los recuerdos de su clon disuelto. Al levantar la vista, vio a Anko y un clon de Terumi Mei mirándolo inquisitivamente desde donde estaban a su derecha, esperando su informe. La misión fue un éxito. Capítulo 9. Días Genin séptimo. Empecemos esto desde el principio. Días Genin. Vi. Una vez más, gracias por su ayuda, dijo Mei. Quién sabe si hubiéramos podido salvar a todos los niños con vida sin ti. Ganar la batalla, claro, pero salvar a todos. Ella sacudió su cabeza. No hay necesidad de agradecerme. Salvar a los huérfanos fue parte de nuestra misión. Debería ser yo quien les agradezca por permitirnos terminar esta misión con éxito. Hablando de los huérfanos, intervino Anko. ¿Qué les pasó? Especialmente a los niños que no eran del orfanato sino de toda esta isla. Mei le dedicó una pequeña sonrisa.
Organizamos que todos ellos fueran llevados al orfanato del que nos hablaste, sin importar si originalmente fueron secuestrados allí o no. Lamentablemente no tenemos suficientes recursos para mantenerlos a todos bajo nuestra protección y la situación en el país se volverá mucho más violento muy pronto. Ese no es lugar para niños, especialmente para huérfanos. Ella se propuso no mirarlo cuando dijo esa parte, pero Itachi lo ignoró. Después de todo, no era como si él no estuviera de acuerdo con ella. También le contamos a toda nuestra gente en esta isla sobre ti, por lo que no deberías tener problemas para llegar a tu destino. Solo necesitas correr hacia el oeste hasta llegar a la costa, lo cual deberías poder hacer dentro de 2 o 3 horas, y luego continúe corriendo sobre el agua hasta que otros 2 lleguen a tierra. Itachi y Anko asintieron en agradecimiento ante eso. Después de un momento, empezó a hablar de nuevo. Respecto a lo que te pregunté sobre. Lo intentaremos, pero no puedo darle más de una semana. No podemos prescindir de un solo hombre por más tiempo. Entiendo. Una semana debería ser suficiente para su plan, así que no había de qué preocuparse. Fue sorprendentemente agradable conocerte, teniendo en cuenta tus antecedentes, dijo Mei de buen humor. Pero me temo que nuestro tiempo ya se acabó. Después de todo, tengo deberes importantes que cumplir. Pero tenga la seguridad de que no olvidaré lo que ha hecho por nosotros. Con eso, ella desapareció con un Unshin. Habían estado corriendo durante casi 2 horas cuando Itachi finalmente decidió romper el silencio. Pareces estar de mal humor. Todo salió bien, ¿no? Había esperado algún comentario atrevido o incluso una mirada molesta en respuesta, pero ella solo le dio una mirada por el rabillo del ojo antes de volver a mirar hacia adelante. Es solo que, fui bastante inútil, ¿no? Parpadeó sorprendido. ¿Por qué piensas eso? Ambos estaríamos muertos si no hubieras matado. No me refiero a la misión en general. Ella chasqueó. Después de quedar varados en esta isla, no hice nada más que seguirte y aceptar tus decisiones. No he contribuido con nada digno de mención mientras estuvimos aquí, pero de alguna manera lograste ganarte el favor de los rebeldes. Pero yo. Fui un inútil. Itachi vaciló. Podría ser sincero y arriesgarse a herir sus sentimientos, o podría tratar de calmarla para animarla. Tienes razón. Decidió optar por la primera opción. Después de que llegamos a esta isla y nos pusieron en una situación en la que tu destreza en la lucha no importaba, no contribuiste en nada a nuestra supervivencia continua. Anko no explotó, pero empezó a apretar los puños. Pero, continuó, llamando su atención, ese no es el caso porque seas inútil o tonta. Simplemente no pensaste bien las cosas. ¿Qué quieres decir? Exigió. Eres una persona impulsiva que deja que sus emociones dicten demasiado sus acciones. Si bien logras mantener la calma y concentrarte en las batallas, fuera de ellas pierdes la calma todo el tiempo. No dudo que serías una persona increíble. Kunoichi, en lugar de una con gran potencial como la que tienes ahora, si tuvieras un mejor control sobre tus emociones. ¿Quién sabe? Tal vez decirle la verdad sin rodeos podría ser suficiente para hacerla pensar en ello y mejorar. Anko no tuvo tiempo de responder, sin embargo, ya que ambos sintieron una presencia muy cerca frente a ellos. No se sentía como un shinobi ni siquiera como un adulto, sino más bien un niño, siseó Anko lo que estaba pensando. Acordando en silencio un plan de acción, ambos se acercaron a la posición desde donde podían sentir la presencia del niño. Un segundo después, estaban agazapados en la rama de un árbol, a solo unos metros de donde habían sentido al niño, mirándolo desde abajo. Era una niña que no podía tener más de 4 o 5 años, vestida con ropa andrajosa y sucia. A primera vista era obvio que estaba demasiado delgada, una señal segura de que vivía sola en la calle desde hacía algún tiempo y tenía problemas para encontrar suficiente comida. Asintiendo el uno al otro, él y Anko aparecieron a unos metros del lugar debajo del árbol donde estaba sentada la niña y caminaron en su dirección. Después de todo, no había ninguna razón para asustarla simplemente apareciendo frente a ella de la nada. No los notó hasta que estuvieron básicamente justo frente a ella, pero en lugar de reaccionar sorprendida o asustada cuando hizo lo que Itachi esperaba, solo los miró por un momento antes de darles una sonrisa serena. «Oye», dijo Anko en voz baja, agachándose frente a ella para estar a la altura de sus ojos y al mismo tiempo manteniendo suficiente distancia para esquivar en caso de que la atacaran. «¿Estás bien? No estás herido ni nada, ¿verdad?» La niña sacudió la cabeza pero no habló. Itachi odiaba ver niños en ese estado. Eran inocentes y no merecían vivir así.
Se suponía que los niños debían vivir una vida pacífica con suficiente comida, con amigos con quienes jugar y un hogar con padres amorosos a los que podrían regresar por la noche después de correr todo el día con los amigos antes mencionados. Con una expresión amistosa en su rostro, se agachó junto a Anko. Mi nombre es Itachi, y esa, señaló a su compañero de equipo, es Anko. ¿Cómo te llamas? Ella le frunció el ceño por un momento, como si estuviera desconcertada de que él le preguntara algo tan extraño antes de que volviera a sonreír. Soy Aku. Encantado de conocerte, Itachi ni Anko Nebe. Luego, ella le tendió la mano, invitándolo a estrecharla. Él dudó solo por un momento, demasiado breve para que ella lo notara, durante el cual consideró si esto era una trampa, y si ella podría ser una amenaza antes de decidir que ese no era el caso. Además, no era como si pudiera esconder armas en sus mangas ya que su blusa ni siquiera tenía mangas. ¿Ustedes dos son shinobi? Preguntó Aku una vez que le estrechó la mano, inclinando su cabeza hacia un lado con recelo. Él y Anko compartieron una breve mirada ante Anko. Bueno, dijo Anko arrastrando las palabras, dando una imitación creíble de estar divertida cuando en verdad ambos se tensaron en el momento en que la niña los reconoció por lo que eran. ¿No eres inteligente? ¿Qué nos delató? Tus ojos. Parecen los de un shinobi. Viste la muerte, ¿verdad? Justo como yo. Él intencionalmente no reaccionó a eso. La chica debe estar bastante atenta para notar algo así. Por supuesto, ni Anko ni él habían tratado realmente de ocultar su profesión, ya que su equipo inexistente y su ropa común normalmente serían suficientes para engañar a un simple niño, pero reconocerlos instantáneamente aún era impresionante. También fue importante señalar que incluso los actores más talentosos a menudo olvidan mostrar emociones reales con sus ojos durante sus actuaciones. Bueno, o eso o simplemente no pudieron fingirlos de manera convincente. Este fue también uno de los errores más comunes que cometió Genin al principio y que sus instructores debían corregir antes de poder enviarlos a misiones encubiertas. La única razón por la que Aku pudo ver algo en sus ojos fue que no se habían molestado en poner una expresión inocente. ¿Oh? ¿Para que pudieras ver a través de nosotros? Impresionante. Anko dijo con una sonrisa. Aku reaccionó a ese elogio con nada más que un simple asentimiento antes de hacer otra pregunta. ¿Eres de Kirigakure? No, dijo, sin ver ninguna razón para mentir sobre eso. Somos de Konoha. Vinimos aquí por accidente y ahora estamos de camino a casa. Sus ojos se abrieron como platos, marcando esta como la primera vez que tenía algún tipo de reacción fuerte desde el inicio de su conversación. ¿Konoha? Eso está en el continente, ¿no? Entonces debes ser muy fuerte. Itachi no estaba seguro de cómo llegó a la conclusión de que eran fuertes únicamente por el hecho de que eran del continente, pero aún así sonrió y asintió en agradecimiento. ¿Puedes apostar que lo somos, chico?, exclamó Anko mientras demostraba los músculos de su brazo con entusiasmo exagerado, aunque Itachi estaba bastante seguro de que el orgullo en sus ojos era real. A ella realmente le gustaba cuando la gente elogiaba sus habilidades, incluso si esta persona era solo un niño sin hogar. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, se escuchó una especie de gruñido. Itachi estiró sus sentidos, su primera sospecha instintiva fue que un animal había logrado acercarse sigilosamente a ellos, pero menos de un segundo después, ya se había calmado nuevamente, reconociendo el sonido como lo que realmente era. Le dio a la chica, ahora sonrojada, una media sonrisa divertida antes de tomar sus suministros y posteriormente darle un poco de pan. Aquí debes tener hambre. Miró la comida ofrecida, visiblemente insegura de aceptarla, antes de finalmente tomarla y comenzar a devorarla. No era saludable comer tan rápido, especialmente porque probablemente no había comido tanto en mucho tiempo, pero él la dejó hacerlo de todos modos. No tenía el corazón para interrumpirla en este momento. Cuando lo terminó y miró hacia arriba, vio más comida, ofrecida esta vez por Anko, y esta vez no dudó antes de agarrarla. Aku, dijo suavemente una vez que ella terminó de comer. Dijiste que también viste la muerte. ¿Qué quisiste decir con eso? Por supuesto que podía hacer una suposición razonable. Después de todo, los bandidos no eran algo inusual en un país al borde de la guerra. También era posible que algunos Kirin o incluso rebeldes se hubieran divertido en alguna aldea al azar y luego eliminaran la evidencia. No tenía suficiente conocimiento sobre estas tierras para saberlo con certeza, pero si algún clan con un Kekkei Genkai estuviera ubicado en esta isla, ella incluso podría ser un sobreviviente de una de las purgas del Mizukage. La joven lo miró indecisa. Si eres shinobi, ¿puedes hacer trucos, no? ¿Puedes mostrármelo?
Vio a Anko fruncir sus moños momentáneamente con asombro antes de que ella los alisara nuevamente y le diera a la otra chica otra sonrisa. Claro. Mírame, te mostraré algo realmente genial. Dijo antes de continuar subiendo a un árbol. No hace falta decir que Aku quedó bastante impresionado. Si bien la práctica de trepar a los árboles era una de las técnicas más básicas para los shinobi, aún parecía bastante sorprendente para los civiles, como parecía serlo Aku si su reacción era válida. Al menos esto descartaba la posibilidad de que ella fuera de algún clan ninja ya que ya estaría acostumbrada a esta vista. ¿Y tú? ¿Puedes hacer algo también? Aku le preguntó ahora. Decidió hacer algo simple, la miró directamente a los ojos y activó su Sharingan. Estos ojos son algo que solo mi familia tiene, le dijo a la niña sorprendida. Se llama Sharingan. Un linaje. Aku susurró para sí misma antes de asentir resueltamente. Extendió las manos y dejó de moverse, solo se quedó mirándose las manos concentrada. Ella permaneció así durante varios minutos, pero luego, finalmente, cuando él ya se preguntaba cuánto tiempo planeaba permanecer así, docenas de gotas de agua parecieron ser extraídas del área y formaron una estructura en forma de cono sobre sus manos. Y luego se congeló. Aku sonrió como si lo que acababa de hacer fuera la cosa más normal del mundo. Tengo uno también. Bueno, pensó con los ojos ligeramente abiertos. Parece que me equivoqué al decir que ella no era de un clan. Puede que no haya crecido en un clan, pero al menos descendió de uno. ¿Por qué necesito cargarla todo el tiempo? Anko refunfuñó para sí misma, apenas lo suficientemente alto como para que Itachi la escuchara. Sería físicamente más exigente para mí, ya que no soy mucho mayor y, por lo tanto, no mucho más grande que ella, le respondió con una sonrisa, haciendo que ella lo mirara fijamente. Somos shinobi. Usa tu maldito chakra para mejorarte o algo así. Él no respondió a eso, sino que cambió de tema. No deberíamos necesitar mucho más hasta llegar a la costa. Solo unos 10 minutos más. Desde allí, deberíamos llegar al orfanato en menos de una hora. Actualmente estaban corriendo a través del agua. Fue una suerte que la distancia entre la tierra de los bosques y la isla en la que habían aterrizado fuera bastante corta, apenas 2 horas de carrera a través del agua para un shinobi, y que el mar estuviera relativamente en calma. Habría sido mucho más complicado llegar a casa si no fuera así. Itachi lanzó una breve mirada a sus compañeros y reprimió la ira que sentía al pensar en el destino de Aku, tal como lo había hecho cuando ella les contó su historia. Tenía una historia personal con una persona, él, que mató a su familia, por lo que un padre que asesina a su esposa e intenta matar a su hijo le impactó más de lo que le hubiera gustado. Poco después, Anko y él habían decidido llevársela con ellos para llevarla al orfanato donde había comenzado su misión. Asegurarse de que la joven tuviera un futuro mejor era lo mínimo que podían hacer, especialmente cuando, en primer lugar, ni siquiera era una molestia. La propia Aku parecía disfrutar la experiencia. Supuso que ser transportado por mar abierto era todo un espectáculo para una niña pequeña. Él suspiró. Itachi también deseaba poder disfrutar tan fácilmente, pero su mente estaba plagada de demasiadas cosas en este momento como para siquiera pensar en relajarse. Solo pensar en cómo tendría que explicar sus decisiones al Hokage era agotador, y si pensaba en lo que su familia debía estar pensando en este momento, un escalofrío recorrió su espalda. No dudaba de que su sensei había seguido el protocolo estándar y, después de no encontrarlo ni a él ni a Anko después de medio día de búsqueda, había regresado a Konoha a toda prisa para informar al Hokage para que pudiera enviar un equipo de búsqueda profesional. Para ellos. Sin embargo, en vista de la escasa probabilidad de que 2 nuevos genin sobrevivieran a tal experiencia, su familia debe asumir que estaba muerto. Por supuesto, era teóricamente posible que su sensei y Yukio hubieran sido asesinados por el shinobi enemigo, pero considerando que él y Anko habían luchado contra el único oponente de alto nivel que tenían sus enemigos, dudaba que ese fuera el caso. Al menos podía esperar volver a ver a Sasuke muy pronto. ¿Cómo ocurrió eso? Anko preguntó enojada. Nos dijeron que este orfanato estaba bajo tu protección. No deberías haber dejado que esto sucediera. Al shinobi con el que estaba hablando, uno de los rebeldes responsables de traer a los niños que fueron rescatados anteriormente al orfanato, visiblemente no le hizo gracia que un niño le hablara así, pero no reaccionó con ira. Itachi supuso por la mirada de culpa en sus ojos que estaba de acuerdo con ella, incluso si no le gustaba que le hablaran así. El edificio ya estaba quemado hasta los cimientos cuando llegamos, no había nada que pudiéramos haber hecho.
Créeme, chico, a mí también me hubiera gustado haber llegado antes para intervenir, pero ningún poder en el mundo te permite cambiar el pasado. Itachi sintió como si los dioses se estuvieran riendo de él en este momento, y es mejor aceptar la situación tal como es en lugar de llorar por lo injusta que es tu vida. Deberíamos estar agradecidos de que haya tantos sobrevivientes como hay. Si no hubiera sido por el cuidador, que se dio cuenta del incendio desde el principio, habrían muerto aún más niños. Itachi asintió. Puede que no le gustara, pero estaba de acuerdo con ese sentimiento. ¿Qué pasará ahora con los supervivientes?, preguntó. El hombre volvió sus ojos hacia él. Algunos de mis hombres están actualmente recorriendo el área para encontrar un lugar donde podamos construir un nuevo orfanato. No somos muchos, nuestros líderes necesitan a la mayoría de los hombres para las peleas que se avecinan, especialmente ahora que la guerra comienza de verdad, pero lo haremos. Usamos el tiempo limitado que tenemos para ayudar a los niños tanto como podamos. Los aldeanos de una aldea cercana ya acordaron ayudar con los esfuerzos de reconstrucción e incluso quieren apoyar a los sobrevivientes con comida y agua. Adoptar 1 o 2 niños, aún así, no será fácil para ellos pasar el próximo invierno, incluso con la ayuda de los aldeanos. El hombre suspiró. Creo que todo lo que podemos hacer es esperar lo mejor. Itachi vio una determinación honesta y ningún engaño en los ojos del hombre, por lo que estaba dispuesto a creerle. Anko giró para mirarlo una vez que se despidieron del hombre. Si la comida es tan escasa como él afirma, cada boca adicional que alimentar causará problemas, afirmó. Y también reducirá la probabilidad de supervivencia de cada niño, ya que habrá incluso menos comida para cada individuo. Anko trató de interrumpirla a medias. ¿Qué es lo que tú? Konoha también tiene un orfanato, continuó imperturbable, así que traeremos a Aku con nosotros y la llevaremos allí. Él no discutió. Él, Anko y Unaku extrañamente feliz habían viajado durante aproximadamente un día cuando fueron encontrados por uno de los equipos de búsqueda de Konoha. Sinceramente, fue un alivio. En este punto, solo quería regresar a casa y ver a Sasuke y al resto de su familia nuevamente. Itachi no había discutido cuando Anko le dijo que se llevarían a Aku con ellos, y no se arrepintió de esta decisión. Después de todo, tenía razón cuando dijo que cada boca adicional que alimentar causaría problemas a todos los demás. No quería ser responsable de la muerte de otro niño si podía evitarlo. Aún así, tomar a un niño civil, y eso es lo que era Aku independientemente de su herencia, los ralentizó considerablemente. Entonces, cuando el equipo finalmente los encontró, su primer pensamiento fue cuánto más rápido llegarían a Konoha ahora que uno de los adultos podía cargarla. Es un alivio verlos a ambos vivos y bien, fue lo primero que dijo el Sandaime después de terminar su informe. Temíamos lo peor cuando Tanaka y Yukio regresaron sin ti. Ambos estaban actualmente parados frente al escritorio del Hokage en silencio, acababan de terminar el relato resumido de los eventos que sucedieron después de que fueron separados del resto de su equipo. Espero un informe escrito de ambos, pero teniendo en cuenta que esta fue la primera vez que ambos desaparecieron en territorio enemigo y como no parece haber nada que requiera acciones inmediatas, tendrán tiempo. Todo el día mañana para manejarlo. Tómate hoy para descansar y recuperarte. Aceptando el obvio despido como lo que era, ambos abandonaron la habitación. Una figura salió de las sombras de una de las esquinas de la habitación apenas un segundo después de que se cerró la puerta. Entonces, Itachi, ¿te importaría explicar por qué le ofreciste a esta Meiterumi la posible ayuda de Konoha para su rebelión contra su propio Kage? Itachi había creado y escondido un Kage Bunshin en el momento en que entró a la oficina y notó la presencia faltante de algún guardia Anbu, sabiendo muy bien que habría una discusión profunda sobre su decisión durante la misión. Meiterumi se convertirá en la Godaime Mizukage en algún momento dentro de unos años. Fue elegida por su contribución durante la rebelión contra los Yondaime Mizukage, siendo considerada una de las principales razones de su éxito, así como por su destacada destreza en la batalla. Tomé las decisiones que tomé porque creo que una alianza con ella, y con Kirigakure a través de ella, se ajustaría a nuestros planes a largo plazo con respecto al futuro de Konoha. El anciano lo miró y se tomó el tiempo de fumar su pipa antes de finalmente responder. Me explicarás cada detalle. Todo lo que sabes sobre Meiterumi, las personas de las que se rodea, su estilo de liderazgo, sobre Kirigakure y la Tierra del Agua después del final de la rebelión, y cualquier otra cosa que creas que es importante para ti. Me debes saber para tomar una decisión. Me explicarás exactamente por qué crees que aliarse con ella beneficiaría a Konoha y por qué crees que estos beneficios superan las posibles desventajas, y finalmente, me explicarás cómo imaginas que debería manejar esta situación.
¿Qué decisiones debo tomar? Luego, cuando hayas terminado, decidiré qué hacer. Será un día largo, pensó Itachi. Itachi estaba relativamente seguro de su capacidad para mirar a través de cualquier máscara que se pusiera su madre, de poder ver siempre sus verdaderos pensamientos y emociones incluso si intentaba ocultarlos. Sin embargo, cuando él llegó a casa, ella ni siquiera trató de ocultar su alivio y lo tomó en sus brazos tan pronto como él cruzó la puerta. Si se viera obligado a adivinar, diría que, teniendo en cuenta que no vio sorpresa en su expresión, alguien ya informó a sus padres sobre su regreso sano y salvo. Me alegra mucho que estés bien, Itachi. Cuando tu sensei regresó sin ti, pensamos, hizo una pausa por un momento para tragar. Esperábamos lo peor. Ella no lloró porque nunca se permitiría llorar delante de él o de Sasuke, pero definitivamente estuvo cerca. No te preocupes, Kara-san. Anko y yo nos perdimos un poco, no pasó nada grave. Al menos si pensabas en ayudar a los rebeldes en su intento de derrocar a Tsukage legal como nada serio, claro está. Debes haberte desviado mucho para llegar tan tarde, entonces respondió otra voz además de la de su madre, y ni siquiera necesitó darse la vuelta para saber que era su padre. Solo quería liberarse suavemente del abrazo de su madre cuando lo sorprendió que su padre se uniera a ellos. Intenta no volver a perderte, ¿me oyes? No saber si mi hijo sigue vivo o no es una sensación muy agradable y preferiría no volver a vivirla. Ahora era su turno de tragar. Podía recordar algunas ocasiones en su juventud en las que su padre lo abrazó, pero sucedió cada vez menos con el tiempo hasta que finalmente dejó de hacerlo por completo. Lo intentaré, Otou-san. Esto era lo mejor que tenía para ofrecer. Sus padres eran Chunin por derecho propio, por lo que sabían cómo era el mundo de los shinobi. Todo lo que podía hacer era hacer todo lo posible para mantenerse con vida. Permanecieron así solo 1 o 2 minutos antes de ser interrumpidos. Nisan. Al escuchar la voz, finalmente se liberó del abrazo para darse la vuelta y encontrar a su hermano parado en la puerta, frotándose los ojos con una mano mientras sostenía su peluche en la otra. Además de eso, también estaba en pijama, lo que hacía aún más obvio que acababa de levantarse de la cama. Itachi no pudo reprimir la sensación de vértigo dentro de su pecho al ver a su hermano. Se había acostumbrado a ver a Sasuke todos los días desde que despertó en el pasado, e incluso unos días sin eso se habían sentido como una eternidad. Sabía que a partir de ahora estaría más ocupado y que necesitaba acostumbrarse a esto nuevamente, pero este conocimiento no lo ayudaba en este momento. Se agachó y le dio a su hermano pequeño una gran y honesta sonrisa. Hola Otouto, dijo. Estoy en casa. Sasuke no necesitó más estímulo que él extendiendo sus brazos para saltar a su abrazo. Itachi no se sentía cómodo con lo cerca que había estado de morir en esta misión. Claro, podría haber usado su Mangekyo para matar a Taro, pero si necesitara depender de esto para sobrevivir cada vez que se encuentra con un enemigo peligroso, quedaría ciego antes de cumplir 10 años. No, necesitaba mejorar y tenía que hacerlo rápido. Desafortunadamente, no había ningún atajo real que pudiera tomar para volverse más fuerte e incluso más rápido de lo que ya lo hacía. De hecho, estaba haciendo trampa gracias a sus recuerdos del futuro tal como era. Aún así, necesitaba asegurarse de no morir pronto. No quería dejar atrás a sus seres queridos, no ahora que le habían dado una segunda oportunidad. Y todavía había mucho que hacer por él, cosas que tenía que hacer para detener a Akatsuki y a su verdadero líder. Por ahora solo podía hacer una cosa además de entrenarse para volverse más fuerte. Fue esto lo que lo había llevado a donde estaba ahora, parado frente al gran edificio en medio de la noche después de haberse escapado de la casa cuando todos los demás ya se habían ido a dormir hacía mucho tiempo. Con pasos decididos, entró en el santuario Naka.